Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al Morning Meeting, apertura del mercado europeo como todos los días a las 9:30. Hoy es viernes 3 de abril, terminamos la primera semana incompleta del inicio del segundo trimestre, junto con el cierre del primer trimestre que ya hemos visto todos cómo ha sido. Y bueno, pues como viene siendo habitual, vamos a irnos directamente a la plataforma en la parte de el mapa de calor del análisis de mercado de Forex, confirmarme. Vale, veo que está todo bien, perfecto, me escucháis, se ve lo que es la plataforma. Así que nada, vamos a continuar. Básicamente, hemos visto ahora mucho movimiento al principio de la apertura de mercado. Inicialmente habíamos visto cómo las divisas referenciadas al petróleo caían con cierta fuerza. De hecho, el dólar canadiense está recuperando muchísimo también por su alta relevancia con respecto a la economía norteamericana, que vemos que ahora el dólar es la divisa que más sube, incluso por encima del dólar australiano y del dólar canadiense, ¿vale? De hecho, las únicas que se quedan más o menos ahí por encima son el peso chileno y el real brasileño. Salvo eso ahora mismo, pues lo único que tenemos son recortes en divisas como el dólar neozelandés y la corona noruega. Ahora mismo hay una discrepancia porque todavía no está clara el sentimiento del mercado, pero desde luego las compras fuertes por parte del yen japonés solo detrás del dólar canadiense, el franco suizo y el dólar estadounidense, es decir, de las cuatro divisas más fuertes a nivel mundial, sí que da una sensación de que el refugio hoy parece ser el rey. Veremos eso, lógicamente, se va a ir desgranando, pues como todos en principio podríamos deducir que podría pasar. Básicamente lo que venimos es de una jornada donde ayer los índices americanos terminaron en verde, después de que el tuit de Donald Trump pues incendiara positivamente todos los mercados sobre los recortes en la producción del petróleo y hicieron que se aumentara y se mejorara el estado de ánimo. El S&P 500, perdón, cerró aproximadamente con un 2,3% al alza, el Dow Jones un 2,3% aproximadamente también y el Nasdaq un 1,7%. De hecho, el tuit de Donald Trump, lo que comentaba, para aquellos que todavía no hayáis podido ver las noticias de ayer, es que espera que Arabia Saudí y Rusia reduzcan la producción de petróleo entre 10 y 15 millones de barriles por día en un acuerdo tripartito entre Donald Trump, la OPEC y Rusia para alcanzar un acuerdo de equilibrio entre la oferta, que ahora mismo es excesiva, para compensar la demanda. El petróleo subió tras el tuit de Trump en un pico del 40%, ¿vale? Si nos vamos al gráfico del Brent, podemos ver que ese pico llegó a ser el 40% desde el precio de apertura, alcanzando el nivel de los 36,32, 36,35 dólares por barril. Después, pues recortó incluso menos de la mitad de ese movimiento alcista y después de abrir la sesión hoy y de haber cotizado por la parte baja, ahora mismo vuelve a remontar. De ahí que el dólar canadiense pues esté remontando en su precio. De hecho, el Texas también tuvo un movimiento similar, pero al estar fuera de lo que es el pool de la OPEC, porque el Texas es el de referencia en Estados Unidos, ahora mismo su cotización está estabilizada en torno a los 25 sin prácticamente cambios. Ayer en la sesión asiática o esta madrugada fueron mixtos. De hecho, el sentimiento positivo del mercado se fue trasladando poco a poco a una tonalidad más de color rojo después de que bueno, pues el Nikkei cayera un 0,7, el índice australiano un 1,7 a la baja y el Kospi se pues redujera prácticamente un 1% en los estados de ánimo que vemos ahora mismo, que hay un incremento del 2% de la volatilidad, superando ya los 48 puntos porcentuales y que además los futuros americanos descuentan aperturas con un recorte de un 1%. Los índices australianos, pues ahora parece que van con ese signo mixto. El Nikkei vuelve a negociarse el futuro y recorta un 1,23. El índice australiano, tras la fuerza de su divisa, está recortando un 3%. El Kospi coreano, en el parón que tiene ahora mismo, está prácticamente plano, en verde, en un 0,09. Y el resto de los índices continentales asiáticos, el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite, cotizan a la par en torno a un 0,2 o un 0,3 de subida. Perdón. El contado está más o menos igual, un 0,7, pero a nivel de precio están exactamente igual, más o menos. Y ya pues en la apertura europea,
caídas generalizadas. El MIB italiano, que en algún momento de la sesión era el único que estaba en verde, ahora mismo es el que lidera las caídas, seguido por el FTSE británico, el CAC 40 y el Eurostoxx 50. De hecho, estos tres, el índice italiano, el índice francés y el índice europeo, veremos que ahora con los datos de PMI de servicios de marzo, que muchos de ellos se acaban de publicar, pues vemos que no han sido tan buenos. De hecho, ya reflejando en marzo los datos o el impacto del coronavirus. El DAX alemán también recorta un 0,7 y pierde esos 9.600 puntos. Y el IBEX 35 es el que menos cae, también porque tiene menos dependencia o está mucho más bancarizado y ahora mismo pues esa sensibilidad está un poquito más parada. El IBEX recorta un 0,20 y más o menos se queda en torno a los 6.500, 6.550 puntos. En el oro, después de haber visto el petróleo, la fuerte subida que ha experimentado, y bueno, pues de hecho, si habéis visto la noticia de hace unos minutos, no sé por qué no carga esto, pero bueno, hace unos minutos hemos publicado una noticia sobre que hay bueno, pues se van a sentar a nivel de reunión interna la OPEC este lunes, ¿vale? Y bueno, pues en el caso del oro, después de haber visto el suelo del pasado martes, en torno a los 1.575 de nuevo, vuelve a remontar por encima de los 1.600 y sigue manteniendo esa estructura de acumulación en torno a los 1.600, 1.630 dólares por onza. En el caso de la plata, un movimiento similar, pero este lateralismo es mucho más visible que el que hemos estado observando en el caso del oro. Veremos cuál es el movimiento que nos dibuja en las próximas semanas, podríamos decir, estos dos metales preciosos. Si nos vamos ahora a la renta fija, vamos a ver cuál es el sentimiento del mercado que hay en los inversores de renta fija, los tradicionales que utilizan esto como activo refugio, pero recordemos que hay una burbuja bastante obvia y evidente en el mercado de renta fija. En el bono a 10 años americano, pues se está cotizando en línea con la línea clavicular de este hombro cabeza hombro invertido que ha dibujado en este mes de marzo, y ahora mismo pues cotiza en línea más o menos con esos niveles. Desde luego, la expansión o la proyección de la altura o la caída de la cabeza sitúa la cotización por encima de los 140, incluso 144, ¿vale? Pero eso simplemente es una proyección que es muy, muy complicado que la llegue a alcanzar. En el caso del boom a 10 años, vemos que también ha abierto con un gap alcista, aunque se cotiza en un rango entre los 169, perdón, y los 173, 174 mil euros por bono. Y bueno, pues un rango lateral un poquito esperanzador por la estabilización del precio del bono. Y el VIX, por supuesto, sigue manteniendo esa estructura triangular con la base plana en los 43 puntos porcentuales aproximadamente y la pendiente bajista de máximos decrecientes, en principio estabilización ahora por debajo de los 50 puntos porcentuales, que esperemos que poco a poco se vaya estabilizando. En cualquier caso, después de los máximos alcanzados y de haber estado cotizando sobre compra durante todo el mes de marzo prácticamente, ahora mismo sin que haya habido una oscilación realmente importante o una caída realmente importante, estamos viendo como el RSI ya está empezando a cotizar en línea con el 50%, por lo tanto veremos a ver si esto es continuista a la baja o si por el contrario volvemos a ver un impulso alcista. Me comentáis, dos preguntas. ¿Piensas que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos será el peor dato de la historia? Bueno, ahora lo veremos porque después del dato de ayer de solicitudes de desempleo, donde se esperaba un dato de 3 millones de solicitudes más o menos y las solicitudes fueron de 6 millones, veremos en las nóminas no agrícolas cuál es la caída o la destrucción de empleo que el coronavirus ha provocado durante el mes de marzo. Me preguntáis otra, el oil o el petróleo, se hablaba que podría llegar a 10 dólares por barril. ¿Ahora ha cambiado la tendencia alcista? Bueno, básicamente lo que teníamos a la expectativa es que los datos positivos eran que hubiera algún tipo de acuerdo. Eso fue lo que dijo ayer Donald Trump en el tuit y de hecho que la OPEC haya confirmado que va a haber una reunión
el lunes, pues daría pie a pensar que las expectativas son de que el precio se recupere. Hay que tener en cuenta que una cosa es las expectativas macroeconómicas globales, ¿de acuerdo? En donde ahí sí está clara la demanda que podría ser modificada, pero la oferta, quien tiene la mano de la oferta son los productores. Y si los productores deciden recortar la producción para equipararla a la demanda actual, da igual que la demanda caiga. Si la oferta también lo hace, en este caso el precio se equilibraría a los precios correspondientes a los que pudiera llegar a cotizar. De hecho, si visteis los gráficos de los seminarios anteriores, las cotizaciones se estabilizarían en principio, en el caso del Brent, por encima de los $30 para los productores de esquisto en Estados Unidos y para los productores globales, tanto de Rusia como de Arabia Saudí. Para Rusia una cotización entre 50 y 60 es lo que se ajusta a su presupuesto, pero en el caso de Arabia Saudí es entre 70 y $80 por barril. Una producción estabilizada a una demanda de 100 millones de barriles, recordar que él marcaría más o menos un precio de $60. Ahí de que la oferta, que son los productores, son realmente los que tienen la sartén por el mango. Bien, nos vamos ahora ya a los índices, como viene siendo habitual después de haber hecho observación de la renta fija. Me comentáis, yo no soy Pablo. Pablo es el estratega de mercados. Pablo tiene su seminario luego a la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? Y entiendo que hará también un comentario previo a la publicación de las nóminas agrícolas. Yo soy Darío García, soy del departamento de análisis y también responsable de la parte formativa con el tema de los seminarios. No confundamos, que bueno, pues me honra que me confundáis con él, pero no soy él, ¿vale? Bien, en el caso de los índices, en el DAX, después de la última gran caída, después de la última acumulación, donde fue el rebote del gato muerto, donde parecía que esto ya se volvía por encima de los 12.500 puntos, ¿vale? Tomando esa referencia hasta los niveles mínimos recientes, ¿vale? Alcanzados el pasado día 19 de marzo, el impulso el rebote está cotizando en línea con ese movimiento entre el 50 y el 38% de Fibonacci, que esto, bueno, pues tiene malas sensaciones porque normalmente esta estructura técnica suele indicar caídas adicionales de nuevo a los niveles del suelo del entorno de los 8.000, ¿vale? Así que muchísimo cuidado con las posiciones que tengáis, sobre todo de largo plazo alcistas, porque en principio la previsión, lo que aparece, al menos en esta figura técnica, es que pudiera haber un sesgo bajista importante todavía pendiente por realizarse. En el caso del SP500, la figura técnica es exactamente igual. Desde la última gran caída, soporte o expansión de ampliación de Fibonacci hasta los 2.200 puntos aproximadamente y cotizando en rango entre los 50 y el 38,2% de Fibonacci. En el caso del Nasdaq, exactamente igual. En el caso del Dow Jones, exactamente igual, aunque con una sensibilidad incluso mayor porque la hemos visto cotizar incluso por encima de ese 50%. Muchísimo cuidado, ¿vale? Con este tipo de movimientos porque suelen dar pie a correcciones continuistas de confirmación de tendencia. Y luego en el IBEX 35, aunque la figura es muy similar, su sensibilidad es menor. En este caso tiene una resistencia, perdón, muy fuerte en ese 50% de Fibonacci, porque hay un hueco ahí pendiente por cubrir, un hueco muy similar en el entorno del 78,6% que tampoco lo ha podido cubrir. Por lo tanto, tenemos ahí unos huecos que a futuro veremos si los puede llegar a alcanzar. En cualquier caso, el rango de cotización del IBEX 35 está entre el 38,2 y el 23,6 de este movimiento y en principio pues todo podría indicar que se podrían llegar a observar esos 5.800 puntos de cotización en el IBEX 35. Bien, y para terminar, en el mercado Forex, después del dato o de la comunicación de Donald Trump sobre el petróleo y la reunión que podría haber para el recorte de la cotización, apreciación de nuevo de la divisa, de hecho fuerte caída en la cotización del eurodólar que hace buscar de nuevo esos suelos en el 1,08, como podemos ver en este gráfico. A ver, un momentito, ahí está. ¿Vale? Está cotizando de nuevo en línea de ese soporte en los 1,08 y bueno, pues aunque todavía no se ha confirmado, tenemos ahí ese nivel de 30 de sobreventa pendiente de alcanzar. Bien,
Calendario macroeconómico, importante. Podemos ver todo lo que se ha publicado ya. Lógicamente, la expectativa era que el PMI de servicios, sobre todo de Italia y de España, que son países de la cuenca del Mediterráneo que tienen una fuerte dependencia del sector servicios, vemos ese recorte de los 25,5 a los 23, finalmente publicado, y en el caso de Italia desde los 21 hasta los 17,4. Es muy probable que en el dato de Francia pase exactamente lo mismo, aunque en el caso de Alemania pasará lo mismo, pero veremos la intensidad de esa caída. Nos faltaría por conocer, lógicamente, el mismo dato de la Unión Europea, el del Reino Unido, y ya nos tendríamos que ir a Estados Unidos. Importante, ya que me lo comentabais, ¿de acuerdo? Ayer, en el dato de solicitudes de desempleo, fijaros aquí. Esto fue ayer, ¿vale? El histórico normal, el dato que se preveía, aproximadamente el dato de marzo del día 26, unas 3.300 solicitudes por desempleo, dato publicado, finalmente 6.648, un dato malísimo, ¿vale? Estamos hablando que es el doble de los datos de solicitudes de empleo que se esperaba. En el caso de las nóminas no agrícolas, que lo tenemos aquí, el cambio de empleo no agrícola, se espera un recorte de 100.000. No es porque tenga que ser una proyección igual o similar, ¿vale? Pero mucho cuidado porque probablemente ese dato pueda dar sorpresas negativas, es decir, que el dato sea mucho peor de lo que se espera, ¿vale? Entonces veremos cómo se comporta el mercado a lo largo de la sesión, si va a haber mucha volatilidad o no, si los mercados americanos están esperando a que el dato sea peor para intentar adelantarse y cotizar en línea con esas expectativas. Si no, antes de este dato principalmente estaremos a la espera de lo que pase en los mercados. Desde luego este dato va a condicionar mucho el cierre de la sesión del viernes, tanto en los futuros de los índices que ya cierren a partir de las 5:30, como suelen ser los europeos, pero en los futuros sí que habrá movimiento. Y desde luego en las acciones americanas. Muy bien, por mi parte nada más. Recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando y a los vídeos de los seminarios recientemente realizados. Desde luego, el último que tenéis publicado es el de la cobertura de riesgos ante caídas, ¿vale? Que es una ampliación de un seminario que dimos hace un mes más o menos, donde bueno, pues podemos ver cómo podemos hacer esa cobertura de riesgos o cubrir nuestras posibles minusvalías. Y bueno, pues por mi parte nada más. Agradeceros la asistencia como siempre, desearos muchísima suerte con vuestras inversiones, prestar atención al mercado cuando se publique el dato de las nóminas no agrícolas a las 2:30 hora española, ¿vale? Y que es a la 1:30, recordar el cambio horario, ¿vale? Que todavía Estados Unidos no ha cambiado el horario. Y bueno, desearos un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene en nuevos seminarios. Hasta la próxima.